Tutorial ArcGIS Avanzado 1, Ejercicio 1, Funciones adicionales en ArcCatalog. Configurar la opción de incorporar información adicional de los archivos desde el menú Tools Options. Crear un archivo Layer. Copiar la metadata de un archivo Shape a un archivo Layer. Crear un Group Layer. Copiar el sistema de coordenadas de un archivo a otro. Curso ArcGIS Avanzado, Ejercicio 1, Funciones adicionales en ArcCatalog. Vamos a ver en este ejercicio tareas adicionales que nosotros podemos realizar con ArcCatalog y que nos permiten hacer un uso más eficiente de este módulo. Estamos trabajando con la versión ArcGIS 9.2. Estamos en la carpeta del curso, Datos, Venezuela. Al hacer clic en la carpeta Venezuela se nos despliegan a la derecha un conjunto de archivos que aquí están almacenados. Por ahora lo único que podemos ver es el nombre del archivo y el tipo de archivo. Nosotros podemos visualizar eventualmente una información adicional, como podría ser la extensión de los archivos o el tamaño y la fecha de modificación de los archivos. Para ello nosotros utilizamos el botón Tool, en donde dice Option, en la pestaña General. En la parte inferior de esta pestaña tenemos una opción que dice Hide File Extension. Si nosotros apagamos esta opción, podremos visualizar la extensión de los archivos, SHP, XLS, DBF, etc. Volviendo aquí a Tool Option y marcando la pestaña que dice Contents, marcando aquí donde dice Size y Modify, nosotros podremos visualizar el tamaño y la fecha de modificación de los archivos. Aquí en Tool, Option, en la pestaña Contents, marcando aquí donde dice Size y Modify. Vamos a ver ahora algunos aspectos relacionados con la metadata. Vamos a utilizar un archivo que se denomina OrtoImagen. Este es un archivo de la división de cartas 1.25000 para Venezuela. Si abrimos la tabla atributiva de este archivo, vemos que tenemos una columna donde aparece el código de cada hoja. Y más adelante tenemos otra columna que dice Proyecto, donde tenemos almacenado la información de los cubrimientos de OrtoImágenes que se han realizado para el país. Si vamos a la metadata de este archivo, vemos que aquí no tenemos mayor información. Vamos a proceder a agregar una información en la metadata, utilizando la herramienta de la metadata donde dice Edit Metadata. Vamos a escribir aquí en el abstract que este es un índice de cartas 1.25000 de Venezuela con información de proyectos de OrtoImágenes. Y en Purpose vamos a decir que esto permite identificar el cubrimiento de estos proyectos. Presionamos Save. Y observamos que esa información ha quedado almacenada aquí donde dice Description Abstract Purpose. Adicionalmente, volviendo a entrar aquí en el editor de la metadata en la pestaña Citation, nosotros podemos colocar un título de este archivo. Vamos a escribir aquí Índice de OrtoImágenes. Y ese título nosotros lo podemos visualizar como título en la primera página de la metadata. Igualmente, si vamos a la pestaña Contenido y vamos aquí donde dice Tool, Option, marcamos la opción que dice aquí Título en la pestaña Contenido, Título. Ese título también lo vamos a visualizar cuando hagamos clic en Contenido. Si hacemos clic sobre una carpeta que contiene un conjunto de archivos y tenemos activada la opción Título, veremos el título incorporado a cada uno de los archivos a los cuales le hayamos insertado esta información en la metadata, en la pestaña Citation de la metadata. Vamos a ver a continuación cómo podemos crear un archivo Layer.
¿Qué es un archivo layer? Un archivo layer es un archivo generado a partir de un archivo original, un archivo shape, en el cual nosotros utilizamos un campo de la tabla atributiva para representar una información de una manera más descriptiva. Recuerden, como les dije anteriormente, tenemos aquí en esta tabla un campo donde dice proyecto, que me muestra los distintos proyectos que se han realizado para Venezuela en relación con las hortimágenes. Vamos a crear el archivo layer haciendo clic en el botón derecho para abrir este menú y marcar la opción que dice crear layer. Vamos a dejar el nombre por defecto, hortimagen layer, y le decimos guardar. Si hacemos clic en este archivo y lo comparamos con el anterior, aparentemente no tenemos mayor diferencia. Nosotros ahora vamos a proceder a crear una simbología en función de un campo de la tabla atributiva. Hacemos doble clic sobre este archivo para abrir sus propiedades. Y en la pestaña Symbology vamos a presentar la información por valor único en función del proyecto de estas coberturas de hortimágenes. Dejamos un color para cada proyecto y este que está aquí de primero, que no dice nada, vamos a dejarlo transparente con un gris más tenue en el borde, puesto que estos registros representan donde no existe cubrimiento de esta información. Así nosotros podemos visualizar mejor cuál es el cubrimiento de las hortimágenes que se han realizado para el país. Y esta información queda guardada en un archivo layer. Si nosotros vamos a la metadata de este archivo layer, veremos que no tenemos información. Sin embargo, nosotros sabemos que esta información, este archivo, tiene la misma metadata que el archivo original. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer ahora es que vamos a exportar la metadata y la vamos a copiar en este archivo layer. Vamos entonces a marcar el archivo original, el archivo shape, y vamos a ir aquí donde dice exportar metadata. Vamos a colocarnos en el directorio del curso, en la carpeta datos, y vamos a escribir aquí metadata hortimagen. Conservamos el formato XML y le decimos OK. Si vamos aquí a la carpeta datos, en contenido y actualizamos, veremos que aquí tenemos almacenado nuestro archivo de la metadata. Volvamos a la carpeta donde estábamos trabajando y ahora hacemos clic en el archivo de la hortimagen, del archivo layer de la hortimagen. Hacemos clic en la metadata de este archivo y marcamos la opción que dice ahora importar metadata. Nos vamos al directorio del curso donde guardamos nuestro archivo de la metadata en datos, metadata. Hacemos clic, abrir y dejamos el formato XML. Le decimos OK y observen que él se trajo la vista previa y la información que nosotros habíamos incorporado en el abstract y en el purpose. Lo que tenemos que hacer ahora es actualizar la vista previa. Recuerden que este archivo layer representa el cubrimiento de estos proyectos y cada proyecto está identificado con un color diferente. Hacemos entonces preview y creamos la vista previa de este archivo y ahora sí podemos ver esta información adecuadamente. Vamos a ver ahora cómo podemos crear un group layer. ¿Qué es un group layer? Un group layer es lo mismo que un archivo layer, con la diferencia de que en lugar de hacerlo con un solo archivo, lo hacemos con varios archivos. Continuando con el ejemplo de este cubrimiento de hortimágenes, nosotros vemos con un color diferente cada uno de estos proyectos, sin embargo no tenemos mayor referencia espacial, no sabemos en qué división político-territorial está coincidiendo este cubrimiento, no sabemos cuáles son las ciudades que nos quedan más cerca, cuáles son las vialidades, los ríos, etc. Por lo tanto, vamos a agregar unos archivos adicionales y vamos a crear un group layer para hacer eso. Para crear el group layer vamos a ir aquí a la carpeta Venezuela, le vamos a decir New y vamos a crear aquí Group Layer. A este Group Layer vamos a cambiarle el nombre y le vamos a poner aquí índice hortimagen. Luego que hayamos cambiado el nombre, hacemos doble clic sobre este archivo Layer para abrir las propiedades y vamos aquí a la pestaña Group.
Aquí vamos a agregar los archivos que queremos incorporar para que podamos tener esta información visualizada de una manera más clara. Vamos a decirle agregar y vamos a seleccionar entonces los cuerpos de agua, los estados y el archivo de la imagen layer que ya creamos. Le decimos agregar y aquí esto funciona como si estuviéramos en ArcMap. Vamos a colocar los ríos arriba, los estados en el medio y la imagen abajo. También podemos aquí cambiar la simbología. Vamos a ir aquí y le vamos a decir doble clic y vamos a utilizar el color azul para representar los ríos. Aquí vamos a hacer doble clic y vamos a dejar los estados transparentes. Solamente queremos ver el borde de los estados de la división político-territorial para poder visualizar abajo la información de las imágenes. Le decimos aceptar y de esa manera ahora nosotros podemos visualizar esta información de una manera más eficiente. Sabemos entonces ahora el límite de los estados, los ríos principales y tenemos una mejor referencia espacial a la hora de buscar y de consultar esta información. A continuación vamos a ver cómo nosotros podemos copiar la proyección de un archivo a otro. Vamos a hacer clic en el archivo de la imagen, vamos a abrir sus propiedades y vamos a ver que aquí tenemos una pestaña que dice XY Coordinate System y aquí tenemos el nombre de la proyección geográfica WGS84. Vamos a abrir otro archivo, por ejemplo este archivo de los estados, sus propiedades, y cuando vamos a su pestaña de Coordinate System veremos que aquí no tenemos ninguna información. Sin embargo, nosotros sabemos que este archivo tiene la misma proyección y las mismas características que este archivo de la imagen. Nosotros aquí tenemos dos opciones. Podemos seleccionar una proyección de la librería de ArcGIS, que en este caso sería geográfica WGS 1984, o podemos importar la proyección de un archivo ya existente. En este caso nosotros usamos entonces el archivo de la imagen, lo marcamos y lo agregamos y inmediatamente queda configurada la proyección XY WGS84 para el archivo de los estados. Si queremos corroborar que esa información ha quedado almacenada, podemos ir aquí a la metadata en la pestaña espacio y veremos que aquí tenemos esta información. Hemos visto entonces aquí en resumen en ArcCatalog cómo nosotros podemos cambiar la configuración para visualizar mayor información con respecto a los datos que están aquí almacenados. Vimos cómo podemos crear un archivo layer que consiste en un archivo que se desprende de un original y que representa una información en función de los datos que están almacenados en la tabla atributiva. Vimos cómo podemos copiar, exportar e importar la metadata de un archivo shape a un archivo layer y cómo creamos un group layer. Que es más de un archivo en el cual nosotros podemos agregar para visualizar una información en forma más precisa. Finalmente vimos cómo nosotros podemos copiar la proyección de un archivo a otro archivo a través de la pestaña XY Coordinate System utilizando Select o Import.